Hola y bienvenidos a su canal numeral Ayer soñé que podía y hoy puedo. Y en el día de hoy continuamos con la segunda parte del podcast sobre cómo superar los miedos. La vez pasada habíamos definido o encontrado al culpable de nuestros miedos, gracias a la definición conceptual de quien lo produce, pero de la mano del estado de la observación, o más bien de la libertad. Recuerden que hablamos de la metáfora del vuelo del águila, con lo cual concluimos que es el pensamiento el verdadero responsable de nuestros estados de angustia y ansiedad, es decir, el miedo. Como ya sabemos, es el pensamiento el que genera el miedo, ¿verdad? Esto es importante recalcarlo, pues si no está claro, muy posiblemente iríamos a las causas, es decir, a los detonantes que hicieron que se activara, por así decirlo, el miedo. Un ejemplo textual es el dolor. Aquí tengo que citar a Krishnamurti para poder entenderlo. Pensar sobre el dolor psicológico que uno experimentó hace algún tiempo, y desear que no se repita. El solo pensar sobre ello engendra miedo. ¿Podemos proseguir ahí? No podemos ir más lejos, a menos que veamos esto muy claramente. Al pensar sobre una experiencia, una situación en que ha habido malestar, peligro, tristeza o dolor, el pensamiento genera miedo. Ya teniendo claro al responsable, debemos descubrir ahora la relación que tiene el placer con el miedo. Ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo así que algo que me produce una sensación de placer me genera miedo? Para ello, desmenuzaremos la frase de Krishnamurti, que lo explica a continuación con algunos ejemplos. La frase es: cuando uno ha disfrutado de una experiencia agradable, el pensamiento piensa en ella y desea perpetuarla. Y cuando eso no es posible, hay resistencia, ira, desesperación y miedo. Por lo tanto, el pensamiento engendra el temor y el placer, ¿no es así? Esto no es una conclusión verbal ni una fórmula para evitar el miedo. Ello quiere decir que donde hay placer, hay dolor y miedo, perpetuados por el pensamiento. El placer va junto al dolor. Como ejemplo, voy a tomar un caso de los muchos que se nos presentan en la vida. Podría ser, por ejemplo, una entrevista de trabajo que hemos esperado tanto, posiblemente porque esta es la última y definitiva, y a la cual le hemos dedicado tiempo y esfuerzo. Y cuando salimos de la entrevista, estamos inmersos en un placer de que posiblemente seremos llamados. Tanto será que en el segundo día nuestra mente posiblemente sigue inmersa en ese placer, recordando la voz de tu entrevistador, que te dijo que realmente cumples las expectativas. Pero de pronto llega una pandemia, se cancela la contratación y por la incertidumbre que esta trae a la economía, esa llamada nunca llega.
Entonces, nuestra mente pasa de un estado de placer al dolor. Dolor que se refleja en la frustración, rabia e impotencia. Porque lo que ya damos como seguro, no lo tenemos. Luego llega el temor. Pues por un evento que se sale de nuestras manos, este aumenta nuestra incertidumbre. Hasta aquí creo que he sido lo suficientemente claro para probar este punto. Pues los que afrontamos la anterior pandemia, muchos se pueden identificar con esto. Entonces, en conclusión, hemos definido que, y aquí tomo nuevamente la definición de Krishnamurti, que lo expresa muy claramente. El placer va junto al dolor. Los dos son indivisibles y el pensamiento es el responsable por ambos. Si no hubiera el mañana ni el momento siguiente sobre el cual es pensar en términos de temor o de placer, entonces ninguno de los dos existiría. Ya probado que lo anteriormente mencionado es una realidad, no una lluvia de conceptos, debemos tratar de aclarar la idea del éxtasis para poder continuar, pues generalmente se le suele confundir con un nivel superior de placer, lo cual no es cierto. Pues lo que realmente sucede, Krishnamurti nos lo aclara con este ejemplo. Cito textualmente. Uno ha disfrutado del placer sexual y después piensa en él a través de imágenes, cuadros mentales, y el mismo pensar sobre el sexo fortalece ese placer que ahora existe en las imágenes del pensamiento. Cuando eso se frustra, hay dolor, ansiedad, miedo, celos, mortificación, ira, brutalidad. Es lo mismo que en el anterior ejemplo, pero en el ámbito sexual. Lo anterior no significa que no tengamos el derecho a disfrutar del placer. Lo que está diciendo es cómo trabaja nuestro pensamiento en esos momentos en que el placer se ha hecho presente. El éxtasis solo se revela cuando se comprende la naturaleza del pensamiento, el cual genera tanto el placer como el temor. Vamos a profundizar para aclarar esta nueva idea. Ya sabemos que el pensamiento genera tanto miedo como placer, ¿correcto? Entonces podríamos preguntarnos, ¿puede uno evitar el pensamiento sin negarse, por así decirlo, el estado de éxtasis? Aquí, mi querido amigo, hemos llegado a una encrucijada. Pues es obvio que uno quiere disfrutar o gozar la belleza, sea este un rostro, un atardecer, un partido de fútbol, etc. Pero como sabrán, el pensamiento siempre buscará la misma experiencia mañana, el mismo deleite que experimentó ayer. Pero con ello, usted sabe que esto invitará a la desilusión, al dolor, finalmente al miedo. Y entonces se preguntarán ustedes, ¿cuál es la solución a este dilema? Pues la solución no es contestar la pregunta inútil, es decir, la que anteriormente postulamos, sino replantearla. Pues lo importante no es contestar lo que ya sabemos. Por ello, aquí lo importante es saber el papel que desempeña el pensamiento en nuestra vida y no cómo acabar con este. Para ello, cito al autor para clarificar el cómo proceder en esta nueva idea. Tengo que descubrir cuál es la relación del pensamiento con la acción. También, si debe intervenir el pensamiento, cuando el pensamiento no es necesario en absoluto. Veo un árbol bello sin una sola hoja, erguido contra el cielo. Es extraordinariamente bello y eso es suficiente. Fin.
¿Por qué tiene que inmiscuirse el pensamiento? En pocas palabras, Krishnamurti nos está diciendo cómo hacemos para entender el cómo disfrutar el momento plenamente, sin permitirle a la mente que se meta de zapa y dé su opinión cuando ésta no es necesaria. Pero si quieren averiguar qué es lo que tenemos que hacer y vencer así plenamente nuestros miedos, los invito al siguiente y último podcast de esta serie. Amigos, bienvenidos a mi canal numeral Ayer soñé que podía y hoy puedo, o @ayer soñé que podía y hoy puedo. Y les comento que estamos en otra feria de hecho en Bogotá. Aquí nada más ni nada menos en el Parque Arqueológico de Usme, sí, un parque arqueológico aquí en Usme, cerca de Bogotá. No se pierdan la oportunidad de conocer este patrimonio histórico. Bueno, les comento que ya el emprendimiento de los Dynamos Tesla está despegando. Ha sido fuerte siempre consolidar ventas, pero siempre hay oportunidades, hay que buscar, hay que moverse. La Secretaría de Desarrollo Económico, hay muchos programas de la alcaldías locales, donde tú puedes promover tu emprendimiento. Toca es preguntar. Bueno, y aquí en la Feria Hecha en Bogotá nos acaban de regalar todos estos libros para que los revendamos. No, mentiras, es lo que le regalan a uno por participar aquí. Y pagos por nuestros impuestos.